Tutor, buenos días. Buenos días, estimados estudiantes. Primero confirmamos, como siempre, que haya audio, que todos me puedan escuchar. ¿Se escucha? Sí, correcto. Se escucha bien. Sí se escucha. Muy bien, entonces, damos inicio a esta sesión del día de hoy. Le pido a la compañera Rosales que por favor me diga el punto exacto donde nos quedamos en la anterior sesión para continuar según el cronograma establecido y también si quedó alguna tarea pendiente. Recuerdo que teníamos una consulta sencilla. Entonces, por favor, compañera Rosales. Buen día, profesor. Me dijo que digamos que nos quedamos en las restricciones y limitaciones a la propiedad en el Código Civil y la tarea era revisar la posibilidad de si se luego conseguir la concesión después de la adjudicación, pero según lo legal. Muy bien. Entonces, ¿alguno, por favor? Profesor, me gustaría dar con respecto a la inversión. A ver, García. Sí, la respuesta que voy a dar es con base en la ley y tablas astrales, en los artículos 111, 112 y 109. Es con respecto a las concesiones y las adjudicaciones. Esto va según el régimen del gobierno autónomo descentralizado en el que se ubique. Es decir, si una persona ya de por medio de concesión, les será prohibida una adjudicación según el límite que pueda tener, dependiendo del gobierno autónomo descentralizado. Porque si no termina bien que es el latifundio, y eso está prohibido por la Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales en el artículo 112. Entonces, puede adjudicar tierras cuando ya se tiene una concesión, pero solamente en los casos en los que el gobierno autónomo descentralizado no lo limite. Muy bien. Víctor Hugo, ¿alguna otra opinión, por favor? Sí, que yo pude investigar, se puede concesionar después de una adjudicación, pero encontré que la concesión tiene una diferente connotación que adjudicación. Por ejemplo, la concesión en la ley minera se ve como un derecho real y, por ejemplo, en la antigua ley de desarrollo pesquero y pesca, que se convirtió a la ley de acuicultura y maricultura, define que la concesión para el uso y las actividades de pesca, etcétera, son concesiones, pero solamente con la duración de 20 años. Lo ve más bien como un acto administrativo. Se pueden concesionar muchas veces, pero la adjudicación solo se puede hacer una vez según la Ley Orgánica de Tierras Ancestrales. Listo. ¿Qué artículo, Dalis? Si no me equivoco, en el 163 63, según las exclusiones. ¿Puede darle lectura a ese artículo? Dice, no pueden ser adjudicatarios de tierras rurales estatales y con respecto a lo que estoy diciendo, literal de quienes han sido beneficiarios de una adjudicación anterior de tierras, con excepción de los adjudicatarios de predios cuya superficie es inferior a la unidad productiva familiar. Y esto que se conoce como unidad productiva agropecuaria depende mucho de la Autoridad Agraria Nacional. Es ella quien define el límite, puede ser el número de predios, por los ingresos que tenga la familia. Sí. Muy bien, buena investigación, tanto al compañero Víctor Hugo como al compañero Dalis. Entonces, ya tenemos un indicio de cómo se resuelve esta pequeña controversia que les he puesto a su disposición para que investiguen. Preliminarmente, no cabe más que una sola adjudicación. Entonces, la consulta era,
si a una persona que se le da una concesión se le puede adjudicar, la respuesta es sí. Sí se puede adjudicar, pero hay restricciones. Las restricciones están establecidas en la normativa pertinente, en este caso el artículo 63 de la Ley Orgánica de Tierras. Ahora, para continuar con la misma discusión, va a quedar abierta otra pregunta. ¿Cuál es la medida de la unidad mínima agropecuaria familiar y de la unidad mínima agropecuaria comercial, establecida por la autoridad que determine la ley? Entonces, esa es la siguiente pregunta. Por favor, compañera Rosales, anote la pregunta para que en la próxima clase los compañeros vayan participando. Ese es el... ¿Puede repetir la pregunta, por favor? Sí, claro que sí. La compañera Odalis señaló que el 63 hace referencia a la excepción, mientras no se pase de la cantidad de espacio de tierra ligada a la medida. ¿Qué medida? La unidad mínima familiar o la unidad mínima agropecuaria. La pregunta es aquí, ¿cuál es esa unidad mínima? ¿Cuál es ese valor de medida, un valor de medida? ¿Cuántos metros serán? ¿Cuántas hectáreas serán? Etcétera. Esa es la pregunta que les hago y que deben responder. Muy bien, ahora sí, compañera Rosales, le pido de favor que me diga en dónde nos quedamos. Disculpe, estaba muteada. Restricciones o obligaciones a la propiedad en el Código Civil. Es lo que nos toca ver. Muy bien, entonces ya hemos visto, si estamos en las restricciones o limitaciones a la propiedad es porque ya estamos, ya hemos avanzado en las definiciones legales, la estructura normativa de definiciones que establece la codificación civil, la codificación de reglas civiles para la regulación del dominio o propiedad. La ley, el Código Civil, en este caso concreto, el artículo 747, señala que el dominio puede ser limitado de diversas maneras. Porque ese derecho de dominio pasa a otra persona en virtud de una condición. Por el gravamen de usufructo, uso o habitación, a que una persona tenga derecho en las cosas que pertenecen a otra. Los gravámenes. Eso es muy importante en el ámbito de nuestro derecho, en el derecho agrario, en el derecho vinculado a las actividades agrícolas, pecuarias, que se realizan en la tierra. Déjenme permitirle a Luis Machacilla que entre. A ver, es muy importante los gravámenes de usufructo, uso o habitación por constitución de patrimonio familiar y por las servidumbres. También las servidumbres son muy importantes en el ámbito de nuestro derecho. Generalmente una servidumbre para poder dar paso para ir hacia un afluente de agua o hacia un pozo. La mejor ubicación de un pozo es XYZ. Pues bien, señor, yo no tengo acceso. La norma permite establecer una servidumbre específica de paso para que pase un oleoducto, ¿no? El oleoducto de crudos pesados en muchas propiedades agrícolas de la Amazonía, sierra y la costa, porque el oleoducto de crudos pesados llega hasta la refinería de Esmeraldas, pues se requiere esta específica servidumbre. Muy bien, entonces, estas son las formas de limitación del dominio o propiedad. Son las establecidas en el Código Civil, 647. Según los fundamentos que estamos estudiando desde la Constitución y de los instrumentos normativos internacionales, ¿a quién se le ocurre agregar alguna cuestión adicional que no esté incluida en la legislación civil?
Esta sería... Aquellas tierras Muy que bien. son parte de territorios ancestrales. No se le escuchó, compañera Joan. Por favor, repita. Aquellas tierras que son parte de territorios ancestrales, comunidades, que obviamente no tienen un título, pero son parte de esas mismas comunidades. Eso sería una delimitación de la propiedad. Pero limitación, ¿constituiría una limitación respecto de quién? No le comprendo la idea. Respecto de quienes quisieran adquirir dichas tierras o quisieran explotar esas tierras. Ya, pero vamos a ver. Recuerde usted que lo que estamos analizando en el 647 es limitaciones al dominio. Es decir, si alguien ya tiene el dominio o propiedad de un espacio rural, por ejemplo, de una tierra, pues en ese caso rigen estas restricciones. Le entiendo, es muy bueno el aporte, pero no cabe en este ámbito. Lo que cabe señalar es que esas tierras y propiedades que pertenecen a las comunidades, pueblos y nacionales, es decir, las tierras ancestrales, tienen una protección que no deriva en una limitación cualquiera. ¿Ok? Muy bien, ¿a quién se le ocurre una restricción? Por ejemplo, en el ámbito de la soberanía alimentaria... Quizás cuando A ver, sí, hable. quizás cuando el Estado nota que alguno de estos predios está cumpliendo con la función social o con la función ambiental, cuando no se está, lo que iba a decir, cuando no se está logrando que estos predios conducidos a alcanzar el objetivo de la soberanía alimentaria, quizás el Estado pueda limitar ese derecho de dominio o ese dominio que se tiene sobre la... Muy bien, excelente. La función social y ambiental. Por ejemplo, una persona que tiene una propiedad, una finca, y en esa propiedad, en esa finca, tiene una proporción de aquella en la que se encuentra un bosque primario. Pues por la función social y ambiental, específicamente ambiental en el caso ejemplificado, el Estado puede limitar ese dominio y decir, señor, es más, lo hace, lo realiza y decirle, señor, usted no tiene capacidad jurídica para explotar ese bosque, porque es un bosque primario y el bosque primario está protegido por las leyes ecuatorianas, por los tratados y convenios internacionales. El ejemplo que iba a señalar antes, era en el ámbito de la soberanía alimentaria. Acceso a agua dulce. El acceso a agua dulce puede ser constitución de restricciones o limitaciones. Interesante, muy interesante. Muy bien, continuamos. ¿Preguntas sobre esto, por favor? Doctor, Sí. en relación a lo que estaba explicando, entonces, es local que el Estado tiene la potestad facultad para realizar estas limitaciones con el fin de llevar a cumplimiento de esta función social y ambiental y así garantizar a las personas una vida digna. Bueno, en general, las comunidades, pueblos indígenas, nacionalidades. ¿Estoy comprendiendo bien? Sí, ese es el punto de quiebre. Abraham, Ya listo. no se olvide usted que de una u otra manera la Constitución lo que establece es un diseño normativo, un programa normativo. Si ustedes se fijan, en el artículo 1 de la Constitución se dice claramente cuál es la forma de este Estado, hacia dónde va este Estado. Esa estructura del Estado definida es como mandato de optimización. Ya hemos hablado aquí de los mandatos de optimización. Delinea cuáles van a ser las posibles políticas del Estado. Y luego, claro, cada institución establecida a lo largo de la Constitución va estableciendo unas limitaciones y cotas en función de eso que se señala en el artículo 1
en el 7, en el 9, en el 11, etc. La Constitución debe ser interpretada siempre de manera conjunta, sistemática, teleológica, es decir, procurando comprender cuál es el fin, porque la Constitución es un programa normativo. ¿Cuál es la finalidad de ese programa normativo, Abraham? La protección de la dignidad de la persona, la protección de la dignidad colectiva, la protección de la dignidad de los pueblos y nacionalidades. Esto según lo que ya hemos leído en el artículo 84. Por eso, todo órgano con potestad legislativa a cualquier nivel de gobierno y todo órgano que ejerza el poder público debe adecuar sus actos normativos o de orden administrativo, deben ser adecuados a lo que establece este programa normativo. Desde esa perspectiva, las limitaciones a la propiedad también deben estar relacionadas con esos criterios básicos. Les pongo un ejemplo de hacia dónde puede llegar este fenómeno. Acaba de salir una sentencia en uno de los países del norte de Europa, no recuerdo si es Suecia o Finlandia, no recuerdo bien, en el que se señala claramente y se dice: se establece a partir de la interpretación de la función social y ambiental, se establece la obligación de los legisladores de establecer leyes que protejan la función social y ambiental. Es decir, a través de un acto jurisdiccional se le dispone al legislativo establecer normas, leyes para lograr adecuar o desarrollar normas a esta finalidad normativa establecida en la Constitución. Eso es una cosa interesantísima, importante. Puede ser discutible si tiene capacidad jurídica un órgano de la jurisdicción para ordenar aquello. Pero lo interesante es cómo se comienza a discutir sobre qué se debe hacer para la adecuada protección de la persona. Y hoy en día, pues, no sé ustedes, pero a mí me da la impresión de que ya es indudable que la protección del medio ambiente es necesaria, consustancial, instrumental, básica para la protección de los derechos de la dignidad de la persona. Si no protegemos el medio ambiente, pues, ¿qué ejercicio de libertad le quedará a la persona en un ambiente corrompido, destruido? Un ambiente que está condicionado de manera excesiva por las inclemencias del tiempo, del clima, etc. Una situación bastante interesante. Muy buena pregunta y buen aporte, Abraham. Excelente. Regresemos. El 875, si no hay más dudas de lo anterior, el 875 del Código Civil desarrolla muy bien cuáles son las servidumbres relativas al uso público. Estas servidumbres del 875 son las servidumbres que para nosotros son muy importantes en el ámbito de nuestro derecho. Dice: A, el uso de las riberas en cuanto sea necesario para la navegación o flote, y las demás determinadas por los reglamentos u ordenanzas respectivas. Uso de riberas para la realización de las actividades de navegación. Muy importante. Aquí hay un fenómeno interesante, ¿no? Que no se discute. Si ustedes tienen la oportunidad de revisarlo por internet o cuando mejoren las circunstancias, pues poder viajar, ustedes se van a dar cuenta. Por ejemplo, Holanda es un país que está por encima del nivel del mar y han desarrollado todo un sistema de navegación interesantísimo para poder comunicar. Lo mismo Venecia, ¿no? Y otras ciudades, ¿no? Estas no son las únicas, estas son las más ejemplares. Guayaquil es una ciudad que tiene un problema muy importante de tráfico. Pues una servidumbre que podría solucionar este problema sería el uso de la ribera alrededor del Daule y alrededor del río Babahoyo para poder generar la transportación por vía fluvial de cerca de 500.000 a 1 millón de personas. Eso sería una solución impecable. Pues bien, aquí tenemos la respuesta. El derecho asiste a esa solución. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se hace?
pues no se hace, entre otras razones, porque en esta zona vive mucha gente de muchos recursos, de dinero, etcétera, que impide que esto sea una realidad. Pero esta sería una solución importante para poder desarrollar la movilidad, y es una solución desde la perspectiva del 875 Código Civil, relacionándolo con las normas de derecho agrario y de los recursos naturales. Importante, ¿no? Soluciones prácticas, sencillas a los problemas que tiene la ciudad. B, las servidumbres establecidas por reglamentos u ordenanzas. La ciudad, ante una necesidad específica, decide establecer una servidumbre. Por ejemplo, una servidumbre para poder establecer un centro de acopio de basura. Señores del distrito XYZ, señores de la urbanización XYZ, señores del sector XYZ, pues a partir de ahora, en esta esquina se designará un espacio para la construcción o para la adecuación móvil de un centro de acopio para la recolección de basura, para poder hacer mucho más eficiente el servicio. Profesor, sobre todo lo último que dijo. ¿Aló? Se le cortó el audio, todo lo último que dijo. Sí, se le escuchó mal todo lo... ¿Ahora me escuchan? Sí, lo que que parece que tiene algo de problemas con su señal porque en momentos se recorta, o sea, se corta. Sí, lo siento mucho. Esta es las dificultades que tenemos porque ahora dependemos mucho de la tecnología, ¿no? La dependencia de la tecnología. Podemos discutir, vamos a hacer un taller, entre medias haremos un taller de discusión sobre varios aspectos ligados a la tecnología, ¿no? Que no están incluidos en el programa, en el sílabo, en el plan analítico, pero lleva relación con cómo se define nuestro derecho. Ya vamos a hacerlo. Pues bien, a ver, repito. La servidumbre establecidas por reglamentos u ordenanzas. Un ayuntamiento, un municipio, un consejo provincial, consejo cantonal, etcétera, podría, sin problemas, establecer una servidumbre para la mejor consecución de los objetivos establecidos en sus regímenes legales, para lograr una mejor prestación de un servicio específico. Y ponía el ejemplo de establecer una servidumbre para uso de un espacio para la construcción o el establecimiento de un centro de acopio para la basura. Un ejemplo típico. Generalmente se regula por ordenanza y esto permite que el servicio se realice, pero al mismo tiempo constituye una limitación de la propiedad. Puede ser propiedad comunitaria, ¿no? Otro ejemplo básico también es en los sitios donde tienen policía metropolitana, las ciudades que tienen policía metropolitana, pueden establecer ordenanzas para la construcción de un regimiento sencillo, lo que hoy llamamos en la Policía Nacional, las unidades de policía comunitaria, para establecer una unidad de policía, una servidumbre específica para limitar la propiedad en ese espacio y que se puedan, desde ese sitio, realizar tareas propias del régimen de la policía municipal. Muy bien, las servidumbres son muy importantes en el ámbito de nuestro derecho, el derecho agrario. La servidumbre, de paso, ya lo hemos mencionado, la servidumbre para utilización de un afluente de agua, la servidumbre para poder pasar la bomba, ¿no? Está el agua, está el río, pero yo no tengo capacidad para poder llegar desde el río hacia mi propiedad, pero tengo una bomba. Entonces dejo un paso libre, una servidumbre de paso libre para colocar la bomba, etc. Muy bien, estos son, en líneas generales, las servidumbres establecidas en el 875, pero también hay otras, ¿no? Las servidumbres referidas a la utilidad de los particulares son reguladas por ordenanzas y reglamentos, ¿no? Y pueden ser
las servidumbres de demarcación, las servidumbres de cerramiento, servidumbres de tránsito, servidumbre de pared medianera, servidumbre de acueducto. Esto es muy importante, la servidumbre de acueducto. Hoy en día, el desarrollo de las ciudades, ¿se me escucha? Sí se me escucha, ¿no? Sí, muy bien. Sí, doctor. Hoy en día... Ahora sí, porque hace rato no se le escuchó nada, estaba todo entrecortado. Muy bien. Hoy en día, el desarrollo vertiginoso y propio de las ciudades y de los pueblos, de las pequeñas ciudades rurales, pueblos en toda regla, en el argot popular, están adecuadas para tener servicios básicos, por ejemplo, alcantarillado, agua potable, etcétera. Eso genera ciertas necesidades importantes, también en el ámbito rural, como la construcción de un acueducto que permita que el agua que va a servir para el consumo, pues llegue a las instalaciones de agua. Entonces, a las instalaciones que van a ser distribuidas, a las instalaciones que distribuyen el agua a los diferentes hogares, fincas, propiedades. No en todos sitios existe esto, pero hay una gran proliferación de esta actividad ya en nuestras comunidades y pueblos rurales. Sobre todo en aquellos sitios donde existen juntas parroquiales rurales. Hay un trabajo muy importante para realizar esta actividad. Pues bien, aquí en este ámbito, la servidumbre de acueducto es muy importante. La servidumbre de acueducto permite muchísimas funcionalidades. Hace que aquellos establecimientos, aquellas porciones de tierra, parcelas de tierra que no tengan agua, pues les llegue el agua. Permite desarrollar plantaciones, pastos, o incluso permite establecer industrias en sitios donde antes era impensado poner una industria porque se requería de una instalación de agua, pues el acueducto permite una instalación de agua. Durán, la zona industrial de Durán, que inició hace más o menos unos 25 o 30 años, se desarrolló a través de este sistema, la conexión previa por acueductos para que el agua llegue a las futuras instalaciones industriales. Hoy ya los que conocen Durán o viven por Durán o han transitado por Durán, pues se dan cuenta de que ya prácticamente todas esas instalaciones industriales ya son parte de la ciudad, ¿no? del perímetro urbano, etc. También tenemos las famosas servidumbres de luz y de vista, ¿no? Que son muy importantes también. Entonces, ¿tenemos algunas preguntas hasta este momento o continuamos? ¿Una pregunta, duda? Doctor. Sí. También la clase hizo a las expropiaciones, ¿ya? Y recuerdo claramente que dijo que para realizar una expropiación tiene que tener buenos fundamentos. En caso de que una de estas servidumbres necesariamente tenga que pasar por la propiedad de alguna persona, yo considero que estaría bien fundamentado, porque, vuelvo repito, se alcanza lo que es el bienestar comunitario de las demás personas. O igual tendría que ser aún más aumentado esa expropiación. Bueno, Abraham, tenga usted en cuenta que siempre hay que fundamentar y siempre hay que argumentar. Hay una obligación jurídica de motivar las decisiones en el sector público, no solo a nivel jurisdiccional, sino a nivel administrativo. Entonces, aunque en el discurso se entienda de que hay un beneficio comunitario, no basta ese entendimiento. Es necesario que ese entendimiento esté justificado de manera argumentativa. Tiene que existir una adecuada motivación para que exista una limitación a la propiedad. El derecho a la propiedad está ligado a la persona.
toda restricción de los derechos de la persona requieren un adecuado análisis. Aquí entra en juego, por ejemplo, ¿cuál es el análisis? Adelantándome un poco, ¿no? La expropiación la veremos mucho después, pero adelantándome un poco, les doy una guía, ¿no? Para el instrumento interpretativo básico para poder definir el criterio de utilidad pública, que es el criterio fundamental en el marco de las expropiaciones, es el principio de proporcionalidad. El principio de proporcionalidad desde la perspectiva constitucional. Es decir, establecer en el choque de derechos, derecho a la propiedad y derecho al acceso comunitario de un bien jurídico colectivo, de un interés jurídico colectivo. En este caso, hemos puesto un ejemplo de acceso al agua, acceso a la soberanía alimentaria, acceso al paso, porque no tengo paso, y si no tengo paso, pues difícilmente puedo ejercer los otros derechos de libertad, etc. En ese análisis de proporcionalidad, en ese test o examen de proporcionalidad, debe vencer necesariamente el derecho que se contrapone al de la propiedad. Si no se realiza ese examen, pues difícilmente podemos señalar que existe, que la declaración de utilidad pública esté adecuadamente fundamentada. No es el criterio, no es el único criterio, pero les anticipo que el examen que se debe realizar es un examen de proporcionalidad para justificar que el sacrificio de la propiedad merece la pena. Es decir, responde en su conjunto a mejores criterios de justicia, porque no estamos hablando de restringir un derecho porque nos da la gana, porque somos Estado y estamos abusando de nuestra posición. No, lo que lo hacemos porque de esa manera, esa restricción de derechos cumple de manera adecuada y de mejor manera con la protección y la vigencia conjunta del ordenamiento jurídico. Ese sería el argumento en general, Abraham. Luego veremos, ya cuando estudiemos la expropiación, veremos los casos concretos para ver cómo se hacen las argumentaciones. Les adelanto una cosa, no, en general, no siempre las instituciones que practican una expropiación lo hacen adecuadamente. Pero también es cierto que las personas que pudieran defenderse frente a una inadecuada expropiación tampoco lo realizan bien. Entonces, nos encontramos ante déficits argumentativos, tanto para la realización de la expropiación como el ataque de la expropiación. ¿Alguna otra cuestión? Mister, pero las servidumbres, o sea, las servidumbres legales, en caso de ser, ¿a través de qué figuras se solicitan? Estaba mencionando la expropiación, pero en caso de que tenga que pasar por una propiedad que sea privada y que requiera de esa figura, ¿hay otra manera de pedir la servidumbre? O sea, la servidumbre también se puede establecer en la escritura pública. Abraham puso el ejemplo de que pero hay un precio por medio, como en la expropiación. Puede existir si en la relación negocial se llega a un acuerdo y se le dice, mire, va a pasar por aquí el oleoducto de crudos pesados. Transformemos, incluyamos la servidumbre en la escritura. Y la persona le va a decir, sí, yo le acepto, pero me tiene que pagar a mí algo. Y entonces, si llegan a un acuerdo, se hace. Si no llegan a un acuerdo, no se hace. ¿Está claro? La servidumbre es negocial y se establece en la escritura. La expropiación es un trámite para declarar ese espacio de tierra como de propiedad, de propiedad del Estado. Son las dos diferencias de la institución. ¿Sí, María José? Es que aquí en el código dice, como lo que estaba leyendo, me confundí un poco por lo que dice, ay, ¿dónde estaba? El 675, ¿verdad? Decía que siempre que sea de uso público de utilidad de los particulares, entonces por eso tal vez era la pregunta. En el caso de los oleoductos que usted manifestaba, entonces ahí sí, digamos que si llega a una fundamentación y todo, y de particular, de todas formas tendría que, o sea, poder a través de una ordenanza, de un reglamento, obligatoriamente dejar que pase por ahí lo que se hace. Sí, o sea, existen diversos mecanismos.
los diversos mecanismos están en función de la problemática. ¿Qué es lo que se debe hacer? Pues se debe hacer lo que conduzca de mejor manera el conflicto, María José. El derecho está para resolver conflictos. No solo basta tener la capacidad, el gobierno provincial, el gobierno municipal, podría, en el ámbito de sus competencias, realizar un acto a través de una ordenanza que declare esos espacios como de utilidad pública. Pero vamos a ver, si se puede hacer a través de escritura, negociando, porque se trata de una empresa pública que lo gestiona, es lo más adecuado. Es más, el oleoducto de crudos pesados, generalmente, cuando se hizo la negociación para las servidumbres, se incluyeron en las escrituras y las personas por donde pasa ese sitio recibieron una compensación económica. Eso es un mecanismo. Existen varios. Hay que estar a las circunstancias del momento y a los regímenes legales aplicables. Pero lo importante es comprender todas estas limitaciones que están vinculadas al derecho agrario y que pueden servir para solucionar esos específicos problemas y controversias. No sé si le queda un poco más aclarada la situación. Sí, es que yo le pregunto porque, por ejemplo, en el campo, en las zonas muy rurales, hay personas que definitivamente tienen sus pedacitos de tierra y ellas a veces no entienden de términos legales o simplemente se niegan. Entonces, por eso yo le preguntaba si es que en algún caso se llega de que el propietario se niegue totalmente a dar paso a la servidumbre, entonces se lo puede hacer de forma obligatoria. Sí, sí existe esa posibilidad. Por supuesto que existe esa posibilidad porque la normativa lo contempla. Y en el marco de las competencias que otorga el COTAD al gobierno que le competa, ¿no? Según las competencias, pues se puede establecer siempre analizando el caso concreto. No es una regla general, pero en el caso concreto hay una habilitación para poder establecer esa servidumbre. Imagínense ustedes los espacios de tierra que se dividen y que no tienen salida. ¿Cómo hacen? Es necesario que quede establecida una servidumbre. Doctor, en el 924, perdón, en el 924 habla de la servidumbre voluntaria. No sé. Muy bien. A ver, son las 11:46. Hemos culminado ya hoy la actividad. Les pido de favor que que todas las dudas que persistan, pues las remitan a través de la comunicación del correo, de las comunicaciones del correo o del Moodle, para poder ir solventando las que quedan pendientes, si es que son muy urgentes. Las que no son muy urgentes, pues nos vemos la próxima clase y discutimos. ¿Ok? Listo, doctor. Doctor, una pregunta rapidito. Yo no tengo nota, no está calificado todavía. ¿Qué cosa? No está calificada en la plataforma CAM. Tengo alguna nota referente a la materia. Solamente la pregunta de soberanía alimentaria, lo que es una materia. No le entiendo, se le escucha entrecortado. Envíeme la pregunta por... Me escucha ahí, me escucha bien. Envíeme la pregunta por mensaje, por favor. ¿Okay? Bueno, está bien, ya, doctor. Ya. Listo. Hasta luego. Saludos con todos. Nos vemos la próxima clase. Gracias, doctor.